Ya, ¿me confirman a ver si se ve la diapositiva en pantalla, por favor? Ya, entonces vamos a iniciar. A ver, déjenme chequear el. Ya, entonces vamos a iniciar. Estoy tratando de acceder a través de otra máquina porque la que comparto normalmente para la clase presencial en este momento se está actualizando y eso ha generado la demora, ¿ya? Y virtual, previo, digamos, hacia la práctica calificada. Entonces vamos a ver acá lo siguiente, ¿no? Se plantea, digamos, algunos ejercicios de orientación hacia la práctica calificada y, por ejemplo, aquí me dice, resuelva la EDO, en la cual yo tengo x cuadrado más y cuadrado diferencial de x más x cuadrado menos y diferencial de y igual a 0, considerando los valores de x e y que son positivos. Entonces, como vemos, si yo tengo acá el factor x cuadrado más y cuadrado, el m sería una función homogénea de grado 2, y el n, que es x cuadrado menos xy, también es una homogénea de grado 2. Como el m y el n son homogéneas de grado 2, entonces yo podría considerar usar el método, digamos, ¿de qué? De solución homogénea, en el cual, entonces relativamente, si yo despejo la derivada de y con respecto a x y transpongo términos, la expresión me quedaría como una expresión de la forma x cuadrado más y cuadrado con xy menos x cuadrado. Entonces, recordemos que cada vez que tenemos una EDO homogénea, es conveniente hacer la sustitución y igual a u por x. Por lo tanto, haciendo... Entonces, recuerden que aquí hacemos la derivada del primero respecto a x por el segundo, más x por la derivada de u respecto a x. Entonces, la expresión, al reemplazarla en la ecuación diferencial, en lugar del dy sobre el dx, reemplazamos u más x por du sobre dx. Y si en la expresión el x lo cambiamos por... vamos a ver que en el numerador, como en el denominador, factorizaríamos el término x cuadrado en el numerado y relativamente la expresión, ¿no? La tenemos ya en una forma como adaptable a una de variables separables. Una vez que ya la tenemos en la forma de variables separables, entonces integramos ambos miembros y con ayuda del asistente de cálculo, si yo hago la integral de u menos 1 sobre u más 1 por du, me debe quedar u menos 2 logaritmo de u más 1, y la integral del dx sobre x me va a quedar logaritmo de x más una constante. En esta parte, ¿no? Podría yo considerar que la familia de soluciones, reemplazando nuevamente el u por y sobre x, la expresión podría quedar en una forma como la que se muestra, digamos, y en esta parte poder, digamos, considerar que esa sería entonces la solución, esta, digamos, de la ecuación diferencial. Muy bien, no sé si hay alguna consulta a la solución del problema. ¿Preguntas, joven? En todo caso, si no hay ninguna pregunta, me gustaría que levanten la mano los que no tienen dudas en la solución del problema. Kevin, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Podrías activar tu micrófono, por favor?
¿Qué tal, Kevin? ¿Tienes alguna consulta en el problema, en el ejercicio que se ha desarrollado? Ya. Entonces, a ver, vamos a ver aquí, quiero que me ayudes en la lectura del siguiente ejercicio. El ejercicio 2, ¿qué me piden? Ya, por ejemplo, aquí tenemos un áido que es una forma diferencial. Podríamos pensar, Kevin, ese problema, poderla resolver por una áido homogénea. Ya, entonces quiere decir que ya el método de homogénea estaría quedando descartada en la forma diferencial. Pero si yo calculo, digamos, del m de xy, que es la expresión que multiplica el diferencial de x, entonces observamos que esa derivada, ¿cuánto nos ha quedado? 8x más e a la xy más 4x cuadrado y e a la xy más coseno de x. Y si calculamos la derivada de n con respecto a y, la expresión, ¿cómo son entre sí? Vemos que las expresiones son iguales. Por lo tanto, si la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x en este caso, tendríamos que decir que la EDO que es, la EDO es exacta, ¿no? Entonces, ojo, acá hay un error, acá dice derivada respecto a y debe ser respecto a x en la segunda expresión. Entonces, como la EDO es exacta, vamos a ir en búsqueda de la función potencial f, en la cual, bueno, acá pues la animación, oye, ¿qué pasó? Entonces, tenemos que la función potencial, al desarrollarla, digamos, el f de x haciendo la integral, digamos, del m de x más un g' de y, luego calcular la derivada con respecto a y para igualar el n, entonces llegamos a tener una función potencial como 4xy más y seno de x. Y luego esa función potencial la igualamos a una constante y esa sería la EDO, digamos, de la EDO exacta. Ahora, me dice, dado A como el conjunto, y a ver, y en esta parte, Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Activa tu micrófono, por favor. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Podrías ayudarme con la lectura del ejercicio 3? Dado el conjunto por los vectores 1, 1, 1, 0, menos 1, 1, 0, 1, 1, 1, 3, 0, 2, 2, 4, 0, describa el subespacio generado por A. Ya. Por ejemplo, para yo calcular el generado, ¿no es cierto? Tengo que establecer previamente los vectores que tengo a qué espacio vectorial pertenecen. Son vectores que pertenecen a R4, ¿correcto? Entonces, la pregunta sería, ¿esos vectores son linealmente independientes? ¿Qué me podrías decir? No, ¿Por qué? no, sí, dependientes son.
porque ¿Son la suma independientes o del son vector independientes? 1 más la suma del vector 3 da el vector 4. Entonces, Dependiente. dependiente, ¿no? Pero como queremos calcular el generado del conjunto A, entonces nosotros podemos establecer, digamos, en esta parte, que para yo plantear la solución, yo diría, el generado de A es igual al conjunto formado por el vector generador que pertenece al espacio euclidiano R4, de tal manera que ese vector resulte ser una combinación lineal de los vectores dados en el conjunto multiplicados cada vector por un escalar, con la condición de que cada escalar sean números reales, ¿no? Esa es la forma como determinamos previamente el generado. Pero en esta parte, entonces, para yo poder hallar la condición que establezca el generado, desarrollo, digamos, mi sistema de ecuaciones en el cual multiplico A por 1 más C por 1 más 2D, que debe ser igual al X. Análogamente hacemos con la segunda componente, que sería A por 1 más B por 1 más 1 por C más 2D igual al Y. Y tenemos, digamos, ahí nuestro cel. Entonces, este cel ahora conviene llevarlo hacia qué? Hacia una matriz aumentada, y en la cual, si determinamos la matriz aumentada, la siguiente etapa, y ahí, como tengo una columna de variables, conviene establecer básicamente mediante qué? Mediante la aplicación del echelon, ¿no? Y cuando hago el escalonamiento, ¿qué pasa en la última fila? ¿Qué tenemos ahí, Juan Carlos, en la última fila? 0, 0, 0, 0, y menos x menos w. Nosotros sabemos que si en la última fila tenemos 0, y para que nuestro cel sea compatible, la única opción que me queda es que el y menos x menos 2w debe tomar el valor de 0 para que sea compatible de infinitas soluciones. Entonces, vamos a establecer que el generado del conjunto A es el vector generador x, y, z, w, que pertenece a R4, de que el y menos x menos w es igual a ¿qué? A 0, que es la manera como nosotros establecemos el generado de qué? De un conjunto. Entonces, la pregunta era calcular el generado. No sé si tienen ahí alguna consulta respecto a cómo se establece el generado de un conjunto de vectores dados. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Dudas que puedan tener? Ahora, relativamente se espera que ya todos hayan podido descargar el Echelon, ¿no? Ahí en el aula virtual del curso se ha establecido o se ha colocado un enlace que se recomienda del trabajo que ha hecho Kevin Lisa, puedan tener como un tutorial de cómo hacer, digamos, la descarga del Echelon en su calculadora. Ya. Ahora, en esta parte, si ya tengo el generado, entonces, que era la base de la pregunta, tenemos acá un ejercicio número 4, donde me dice, hay el espacio generado por el conjunto A dado por los vectores polinomiales cuadrado, 2 menos 2x más 8x cuadrado y 2x cuadrado, que está incluido en el espacio vectorial de los polinomios de grado 2. Para la solución, entonces, es necesario poder, en esta parte, perdón,
O sea, aquí, digamos, nosotros queremos establecer, hay el espacio generado, luego me pide, encuentre una base y la dimensión del subespacio vectorial, y en la solución, se entiende que para la primera parte, calcular el generado me ha llevado a la condición, como el problema es parecido en la parte A, entonces en la solución se recomienda, por ejemplo, decir, ¿no? El vector generado que pertenece al polinomio de P sub 2, el generador sería un ax cuadrado más bx más c, que pertenece a P sub 2, de tal manera que el ax cuadrado más bx más c debe ser igual, digamos, a un alfa por 1 menos x más 3x cuadrado, x cuadrado, y más un gamma por 2x cuadrado. Luego, formular el sistema de ecuaciones, plantear la matriz aumentada y luego escalonar y establecer, digamos, la condición. Esa condición la tenemos en esta parte. Decimos, el vector generador, que es el polinomio cuadrático que pertenece a los polinomios de segundo grado, con la condición de que la A más B más 2B menos C es igual a C. En este caso, una base, aquí se recomienda, correcto, establecer de que esa base estaría dada, a ver, un segundo por favor, a ver, ay,
Ujú. Acá, a ver, nos habíamos quedado en esta parte y la idea, como se planteaba aquí, entonces era considerar, ¿correcto? Considerar aquí que, digamos, el generado del conjunto A, entonces era establecer, entonces que yo tenía un vector, digamos, A más bx cuadrado, perdón, más bx más cx cuadrado, que pertenece a los polinomios de P sub 2, y establecer entonces A más bx más cx cuadrado. Entonces iba a quedarme un caso 1 que multiplicaba al vector, digamos, 1 menos x más 3 x al cuadrado más, digamos, un k sub 2 que multiplicaba al vector 2 menos 2x más 8 x al cuadrado y, digamos, más un k sub 3 al vector 2x cuadrado, ¿no? Entonces, de tal manera que usando el principio de polinomios equivalentes, yo podría establecer que para el término x cuadrado, la ecuación que yo iba a obtener era que, por ejemplo, en el primer miembro, el c iba a ser igual a ¿qué? A 3k sub 1 más 8k sub 2 y más 2k sub 3. Luego, para el término x, yo iba a tener, para el término lineal, era el b, y acá, por ejemplo, íbamos a tener que menos k sub 1, digamos, menos 2 k sub 2 más 0 k sub 3 porque no tiene término lineal, y para el término independiente que vendría a ser el x a la 0, entonces va a ser a igual, entonces, a k1 más 2 y más 0 k sub 3, ¿no? De donde nosotros, ya teniendo el CEL prácticamente, íbamos en búsqueda de la matriz aumentada, como también hacíamos la matriz escalonada, y nos iba a quedar una condición en la cual, entonces,
nosotros llegábamos a tener, digamos, una expresión de este tipo, ¿no? L es x más x cuadrado, que pertenece a P sub 2, con la condición de que la A más 2B menos C igual a 0. Luego, entonces, en la solución, ya, nosotros teníamos, en este caso, que acá a veces se recomienda que ese vector yo lo puedo escribir de forma, digamos, el ABX, yo lo escribo como A, B y C. Entonces, como esto es el vector generador, ¿no? Pero, por ejemplo, de acá de la condición, si yo despejara el C sería igual a ¿qué? A la más 2B. Entonces quiere decir que el vector A sigue como tal, ¿correcto? El B sigue como tal, y el C lo voy a escribir como A más 2B. Entonces, quiere decir que este vector, como tiene A y B, el A estaría multiplicando al vector 1, 0, más el B, que estaría multiplicando al vector 0, 1 y 2. Por lo tanto, aquí vamos a indicar de que una base sería igual al conjunto, ¿por quiénes? Por el vector 1, 0, 1 y por el vector 0, 1, 2, que ya automáticamente esos vectores tienden a ser linealmente independientes, ¿no? Pero ojo que yo le he hecho un trabajo de forma relativamente vectorial, pero cuando la base la tenemos que escribir al ser polinomios, diremos, la base será, en nuestra estructura hemos representado primero el término lineal, terminando en el término cuadrático. Entonces, este vector sería, el primero sería 1 más x cuadrado, coma, y el otro vector sería 0 por el término, 0 por 1 más 2 x cuadrado, que es lo que nos representaría a nosotros, ¿qué? La base. Pero en esa base que yo he determinado, también me pide que yo plantee cuál es la dimensión. Pero como en nuestra base tenemos dos vectores, entonces diremos la dimensión de la base va a ser igual a ¿cuánto? A 2. No sé si tienen alguna pregunta allí para realizar, consultas, alguna duda que puedan tener. Ya John Jairo me dice todo está claro. Sí, Anthony también de igual manera. Entonces, ya quedó claro cómo se hace entonces esa pregunta. Ahora, ¿dónde también? Entonces, retro exacta, hemos visto un problema de Edo homogénea que se transcribe también en un problema de Edo en variables separables, porque ese es obligatoriamente, también debemos tener cuidado de que nos puedan evaluar un problema que refiera, digamos, a una Edo con factor integrante. Muy bien. Entonces,
Ahora, el ejercicio 5 está asociado a la actividad colaborativa número 2 que hicimos respecto al problema de la atrapanieblas. Entonces, en ese tipo de problemas, entonces, ustedes lo han trabajado en la actividad, debe estar, digamos, en su portafolio también el desarrollo, ¿no? Y normalmente toda la información que se les pueda brindar en el problema es básicamente como la caso de este tipo de problemas, ya automáticamente a ustedes se les va a mostrar, digamos, la solución, pero digamos aquí, en este problema, Anthony, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Podrías activar tu micrófono? Anthony Regalado. Ahora sí me escucho por acá. Sí, un poquito podría subir tu volumen porque Ahora sí. ya ha mejorado. Sí. A ver, ¿me ayudas con la lectura del caso, por favor? Sí, profesor. Ejercicio 5. Los pobladores de un asentamiento humano de Villa María del Triunfo usan el agua captada por los atrapanieblas para regar sus vegetales. Cierta familia logró almacenar 9.000 litros de agua en un reservorio con capacidad de 15.000 litros. Y debido al tiempo que estaba almacenado, la concentración de oxígeno disminuyó por litro. Los estándares de calidad ambiental de agua para riego de vegetales y bebida de animales establecen un rango de 7,5 miligramos por litro a 9 como idóneo para el riego. La familia, para poder usar el agua almacenada para el riego con el mínimo requerido de OD, deciden verter agua al reservorio de una razón constante de 50 litros por minuto, con una concentración de OD de 9 miligramos por litro. Al mismo tiempo se abre la llave del reservorio y la mezcla homogeneizada sale a una razón de 30 litros por minuto. Ya, a ver. En ese contexto, todavía ahí no aparece la pregunta, ¿no? ¿Qué está pidiendo el problema? Continúe ahí con la lectura. La expresión que permite determinar la cantidad de oxígeno disuelto en miligramos en el reservorio en cualquier tiempo viene dada por la expresión cantidad de oxígeno disuelto es igual a 90 por 900 más 2T menos 1215 por 10 a la sexta por 900 más 2T elevado a la menos 3 medios. La pregunta es, ¿en qué tiempo la concentración de oxígeno disuelto alcanza el mínimo requerido, que es 7,5? Ya, entonces en este caso, por ejemplo, como ya les mencionaba en el contexto, la información que se le da es del problema, pero prácticamente a usted ya le van a dar la función. O sea, esta es la función para determinar la cantidad de oxígeno disuelto en el tiempo. ¿Cuál es el mínimo? La primera pregunta decía, ¿en qué tiempo la concentración de oxígeno disuelto alcanza qué? El mínimo requerido. ¿Cuál es el mínimo requerido según el estándar Anthony? 7. Sería 7,5 por el volumen inicial. Entonces, quiere decir que si yo lo tomo como ecuación en lugar de ADT que reemplazo, 7 como ecuación. Otra forma es colocar en el asistente la gráfica, la función en el modo gráfica, y luego entrar con el análisis gráfico y poder encontrar, digamos, el valor de t. Y simplemente, como es una pregunta de argumentación, entonces el valor que me bote la solución, diremos, ¿no? El tiempo requerido para alcanzar el mínimo de 7,5 ocurre a los tantos minutos. Entonces, la pregunta número 2 nos dice, ¿es posible que se alcance el máximo requerido? Justifique su respuesta. En este caso, recuerden que yo tendría que el volumen en el tiempo, ¿sí?
inicial, ¿ya? Más el flujo que entra menos el flujo que sale, y todo eso multiplicado ¿por quién? Por el tiempo. ¿Hasta cuándo sería factible realizar el proceso ahí, Anthony? El proceso podría ser posible hasta que el tanque se llene. Como el volumen que ingresa es mayor que el volumen que sale en el tiempo, entonces yo encuentro el valor del tiempo, y una vez que tengo el valor del tiempo, correcto, yo determino que la concentración que me pide el problema debe ser igual a la cantidad de sustancia en el tiempo sobre en el tiempo, y reemplazar en lugar de la concentración inicial, me dice si puede alcanzar el máximo. Recuerden que el máximo, ¿cuánto era? Era 9. El ADT, toda esta ecuación la copio y la pego aquí, y la coloco sobre el volumen, que sería el volumen inicial, que era el dato, más el flujo, y automáticamente resuelvo, y de aquí debería encontrar, digamos, un valor del tiempo. Cuando querramos esto, si nos damos cuenta en la información inicial, ¿no? Usted dice, yo quiero en esta parte tener, por ejemplo, una concentración de 9. Pero el flujo que entraba, ¿no? Es de 50 litros por minuto. El flujo que sale es 30 litros por minuto. Entonces ahí en la fórmula del volumen, pero el volumen inicial que me decía es ¿cuánto? Es 9.000. ¿Y la capacidad del tanque cuánto es? Es 15.000. Entonces acá sería importante decir, para yo tener los 15.000, o sea, el proceso es posible hasta llenar el tanque, porque si no luego se comienza a rebalsar. O sea, los 15.000 va a ser igual a los 9.000, que es el volumen inicial que tengo. Digamos, 50 menos 30, que me daría, ¿qué? 20T. Entonces, yo paso a restar, sería 15.000 menos 9.000, me quedaría 6.000. 6.000, el tiempo, ahí Lida me dice, ¿sale qué? 300 minutos, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros reemplacemos, usted dice, cuando yo quiero tener una concentración de 9, este 9 sería igual al ADT que tengo en la parte superior sobre el BDT, que es 6.000 más 20T, y entonces sacar de aquí el valor del tiempo. Si el valor del tiempo pasa de 300, vamos a suponer que el tiempo me sale un valor mayor al de 300, podríamos pensar, entonces, acá también hay otra cuestión lógica. Usted inicialmente tenía 4. Si usted ingresa 9, relativamente va a aumentar la solución. Podría ser factible que llegue a 9. De antemano yo ya podría decir que va a ser imposible poder llegar a tener 9. Porque si comienzo en 4 para llegar a 9 y el volumen tiene una capacidad limitada, ese valor no va a ser posible poderlo alcanzar, ¿no? Entonces ya ustedes hacen la justificación matemática. Aquí en esta máquina que estoy en este momento no lo puedo hacer porque no tengo aquí la ClassPad. Lo ideal sería hacerlo con la ClassPad,
lo apropiado hubiese sido que yo esté con mi máquina, que sí tengo la ClassPad, para poderle mostrar la solución, pero ya le estoy dando las pautas para que ustedes la puedan, digamos, realizar, ¿no? Pero llegaron a entender cómo se debe resolver el problema. ¿Preguntas, Anthony, alguna consulta? Ya, a ver un segundito que voy a tratar de tomar la asistencia. Ya registré, a ver, la asistencia. Entonces, aquí también vamos a tomar digamos, como ven, aquí dice, para obtener la mínima concentración, yo requiero tomar el valor de reemplazo el ADT entre el BDT, y el tiempo que alcanza es 278. Entonces, y en la respuesta, entonces nosotros decimos, luego de aproximadamente 278,4 minutos, la concentración alcanza el mínimo requerido. Y digamos, en la parte que podemos obtener la concentración máxima, muy bien, entonces la concentración que es 9 es la cantidad de oxígeno disuelto entre el volumen de la solución. Y como ven aquí que decimos, no existe solución, ya que analizando el volumen, el tanque se llena en 300 minutos, y cuando yo tengo a los 300, vemos que la concentración que se alcanza es 7,6. Entonces, pasado ese tiempo no podemos seguir desarrollando el proceso porque el tanque comenzaría a rebalsar y podría generar problemas, ¿no?, de inundación y otras características. Y entonces la respuesta sería justificar que no se puede obtener una concentración de 9 miligramos por litro, ¿no? Porque a los 300 minutos, cuando el reservorio ya está lleno, se alcanza una concentración máxima de ¿cuánto? De 7,6, que es lo máximo que se podría alcanzar de oxígeno disuelto, digamos, en el tanque. Entonces, básicamente esto es lo que se ha preparado para la clase virtual, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna consulta o pregunta en la sala. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Ya. Bueno, jóvenes, si no hay ninguna consulta, esto era lo que se les daba como complemento para la parte, digamos, de la videoconferencia para esta semana, ¿no? De todas maneras, buenas noches, gracias por su... Y en el transcurso de la semana se les asignará, digamos, su nota de... claro, a ver, ahí en el chat me dicen, hay problemas que se debe
¿En la PC vendrá un problema similar? Sí. Relativamente eso les debe haber orientado su docente en el aula, ¿sí? Entonces, básicamente debe venir un problema de temperatura, un problema de mezcla y un problema de contexto, y digamos de esa manera, entonces esperamos que sigan estudiando para que puedan tener, digamos, éxitos en su práctica calificada. Muy bien, nuevamente buenas noches y ya podemos retirarnos de la sala. Muchas gracias.